característica más importante de los fluidos, es la resistencia a fluir. Se habla de viscosidad o viscosidad dinámica. Viscosidad cinemática también es el cociente entre la viscosidad y la densidad. Hoy día podemos trabajar sobre viscosidad gracias a la ley de viscosidad de Newton, que el esfuerzo de corte es igual al factor de la viscosidad por el gradiente de velocidades. Y los fluidos hoy día se pueden clasificar en aquellos que cumplen la ley de viscosidad de Newton, que se clasifican como fluidos newtonianos, y aquellos fluidos que no cumplen, que no satisfacen la ley de viscosidad de Newton y se clasifican como fluidos no newtonianos. ¿Ya? Me faltó el número 3, dejarlo animado. Perdón, me equivoqué. Sobre viscosidad, y la otra pregunta era, le consulta sobre cómo realizar el diseño de una conducción gravitacional. Lo usual es obtener el diámetro de una conducción para un caudal que requiero conocer. ¿Qué requiero conocer? Usualmente el caudal, las características del material de la conducción, el perfil y las singularidades de la conducción. Tengo que estimar la línea piezométrica, definir los tramos de cálculo que requiero en base a si mi línea piezométrica me corta el terreno o no, aplicar las condiciones de diseño, energía disponible igual pérdida de carga, obtener el o los diámetros teóricos, determinar los diámetros reales a considerar, determinar la eficiencia de la solución, determinando cuál es la energía disponible que no ocupo, y finalmente, en aquellos casos que sea relevante, encontrar los diámetros óptimos tales que energía disponible sea igual a pérdida de carga. ¿Alguna consulta sobre el cuestionario? El ejercicio número 1 nos decían que era un ejercicio personalizado, que había dos estanques que estaban conectados, desde el de menor cota se abastece un balneario, y se indica que para el año 35 se estima que el caudal, la demanda va a ser un 40% mayor a la capacidad máxima de conducción del sistema. Y le consultan por las obras que se podría requerir para conducir este caudal. ¿Qué les podría indicar? Y además le indican que para su respuesta considere que las pérdidas singulares equivalen al 10% de las pérdidas por fricción. Y nos dan las características del perfil, las características del material que eran personalizadas y los diámetros de las cañerías de polietileno clase 10. Entonces, lo primero que tengo que hacer cuando me plantean un problema es hacer el planteamiento de la solución. ¿Qué requiero? Conocer el caudal base. ¿Cómo es la línea piezométrica? Tengo un perfil cóncavo, un perfil en forma de W. ¿Cuál es la cantidad de tramos que tengo que considerar? Cuando obtengo el caudal base,
lo obtengo con la condición de energía disponible igual pérdida de carga. Calculo el caudal de proyecto, que me indican que es un porcentaje sobre el caudal de diseño. Opciones a considerar. ¿Cuáles son las opciones a considerar? Planta elevadora, refuerzo de la conducción o renovación de la conducción. Determinar el diámetro para la renovación y el refuerzo y los datos de la planta elevadora que se requiere. Y posteriormente, realizar un análisis económico de la solución que nos permita determinar cuál es la opción más conveniente. Una vez que he realizado ese planteamiento, he visto cuál es el esquema de solución con el que tengo que trabajar, me puedo poner a hacer todos los números correspondientes. ¿Ya? Pues aquí tengo un error que lo voy a corregir. Aquí esto es el caudal de proyecto es 1,4 el caudal base. Profe, creo que la prueba era 25. ¿Perdón? Estoy revisando y creo que la prueba era 25, estaba bien. No, perfecto, pero dijéramos, ¿ya? Entonces, lo que pasa es que eso era algo personalizado. Ah, sí, tienes razón. Yo tengo 15. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, déjame ver que esto lo tenga bien estructurado. ¿Qué sé yo? Que el estanque A tiene una cota de 150, el estanque B tiene una cota de 117. Dijimos que las alturas de agua en los estanques como máximo eran de 4,5 metros. Entonces digo, perfecto, para mi cálculo voy a asumir que el estanque A tiene 1/3 de su altura máxima. Voy a asumir que el estanque B va a estar lleno y la llegada de agua al estanque va a ser por la parte superior de la losa del estanque. Consecuentemente, el punto, la cota piezométrica del estanque A va a ser la cota de radier más 1/3 de la altura máxima de agua, que me va a dar 151,5 metros. El estanque B va a tener como cota piezométrica los 117 más la altura de agua completa en el estanque, más 1 metro más entre la diferencia de cota de la superficie libre a la cota máxima a la cual llega el estanque, la tubería que sube por el estanque y se mete por la losa del estanque. Y eso significa que la cota piezométrica del punto B va a ser de 122,5 porque estoy asumiendo que el agua está entrando al estanque por sobre la losa. Si determino que en mi esquema de cálculo el estanque va a entrar por el radier, tengo que considerarlo ahí en el esquema. Pero para este ejercicio, para este desarrollo, estoy asumiendo estas condiciones. Si yo quiero colocar otras condiciones, las coloco. Y consecuentemente, después tengo mis perfiles, que mi cota de inicio va a ser 151. Al ladito del estanque, la cota va a ser 150. Y dibujo mi línea, mi perfil. Y después dibujo mi línea piezométrica. Dibujo mi línea piezométrica y concluyo que mi perfil tiene dos tramos. Uno que va del punto 0 al punto 1800 y del punto 1800 al punto 3000. Consecuentemente, como tengo que calcular mi caudal base,
voy a tener un caudal base para el tramo del punto 0 al punto 1800 y del 1800 al 3000. Espérenme un segundito, aquí me faltó colocarle esta cosa ahí para que me quede más ordenado. ¿Ya? Entonces digo, perfecto. Cálculo de caudales por tramo. Calculo el tramo 1, que va del punto 0 al punto 1800. Energía disponible igual pérdida de carga. Pérdida de carga igual a B cuadrado sobre 2G por 1 por F por L sobre D más la suma de los K sub I. Y como voy a considerar que el 10% de las pérdidas de carga singulares son las totales, aplico la condición y hago mi tablita. Energía disponible, 10,5. F de inicio, 0,1. Largo, 1980, que eran los 1800 por el 1,1. El diámetro, me dicen que es una tubería de 110 milímetros, que en clase 10 me indica la misma tabla que tiene 90 milímetros, perdón, que tiene un diámetro de 0,09 metros. Entonces digo, perfecto, lo que ando buscando es el caudal, pongo caudal unitario. La velocidad para ese caudal unitario en la tubería de 90 milímetros, me sale que la velocidad es de 157 metros. Calculo la pérdida de carga. Me sale un valor realmente exorbitante. Pero eso es para un caudal unitario y tengo que encontrar el caudal que me consume o que me genera una pérdida de carga de 10,5 metros. Utilizo la función buscar objetivo y encuentro que el primer valor que obtengo es 0,61, 6,1 litros por segundo, que me consume una pérdida de carga de 10,5. Comienzo a iterar y obtengo, aquí me pifié, ya el caudal que lleva el tramo para 90 milímetros es de 4,3 litros por segundo. Eso es para el tramo 1. Uso la misma tabla, el mismo esquema para el tramo 2, en que tengo las energías disponibles son distintas. Ahora es 18,5. El largo que tengo es de 1320 metros. Comienzo a iterar y obtengo que el tramo 2 lleva un caudal de 6,6 litros por segundo. Entonces el tramo 1, 4,3 y el tramo 2, 6,6. Digo, perfecto, tengo el caudal de proyecto y el caudal base. El caudal base es el mínimo, es el menor de los dos caudales. Consecuentemente, el caudal de proyecto es de 6 litros por segundo. Y puedo construir esta tablita. El tramo 1 lleva un caudal base de 4,33 litros, el caudal de proyecto es 6,6 y hay un déficit de 1,73 litros por segundo. El tramo 2 puede llevar 6,6 litros por segundo y el caudal de proyecto es 6,06. Consecuentemente tiene capacidad excedente. Después digo, perfecto, ¿cuáles son las opciones que tengo por delante? La opción 1 es de reforzar el tramo 1. Tengo que llevar un caudal de 1,73 litros en un tramo paralelo. Conozco el caudal y tengo que buscar el diámetro. Hago mi tablita, ¿ya? Y el refuerzo teórico para el tramo 1 es una cañería de 66 milímetros.
¿ya? Como 66 milímetros está entre estas dos, el refuerzo real del tramo 1 va a ser con tubería de 61 milímetros y con tubería de 90 milímetros en largos que tengo que determinar. La otra opción, la opción 2, era la renovación del tramo. Utilizo el mismo procedimiento, solo que ahora el caudal, en la tabla anterior, estaba buscando el refuerzo que me permitiera llevar un caudal de 1, y tantos litros por segundo en el tramo correspondiente, y ahora tengo que llevar el caudal de 6 litros por segundo. Y haciendo el mismo análisis, perdone, algo pasó aquí. ¿Ya? Cuando hablo de la renovación tendría que ser con tramos de diámetros de 90 y 130 milímetros. Entonces, cuando estoy hablando de un refuerzo de una conducción, tengo la opción de refuerzo y la opción de renovación. Y la otra opción es de la planta elevadora. Entonces, en el caso de la planta elevadora, tengo que llevar todo el caudal por la tubería de 90 milímetros. Tengo que comparar la pérdida de carga total con la energía disponible, hacer la diferencia, y la diferencia corresponde a la energía que debiera agregar. Entonces, hago el cálculo, conozco el diámetro, conozco el caudal, puedo determinar el valor F usando la planilla de cálculo correspondiente. Yo obtengo que en este caso tengo que agregar energía adicional equivalente a prácticamente 13 metros columna de agua. Como conozco la altura total que tengo que elevar, conozco el caudal, puedo calcular que la potencia eléctrica es de prácticamente 1 kilowatt de potencia eléctrica que tengo que tener en esa planta elevadora para que el caudal que el sistema me inyecte al tramo 1 sea de 6 litros por segundo. Y como el tramo 2 tiene capacidad excedente, no requiero hacer ninguna cosa. Entonces tengo tres opciones y tengo que determinar, oiga, ¿cuál es la mejor combinación? Tengo que hacer el estudio económico correspondiente. Entonces tenía primero que determinar el caudal base. El caudal base era el menor de los dos tramos. Como me indicaban cuál era el factor, el incremento en el caudal que iba a tener el año 35, calculaba el caudal de proyecto y podía determinar cuál era el incremento de caudal que tenía que llevar el tramo 1, y el tramo 2 tenía el caudal base que podía transportar ese tramo en forma normal, lo comparo con el caudal de proyecto y determino si ese tramo requiere o no refuerzo. Y para estos datos que a mí me tocaron, tengo capacidad excedente. Consecuentemente, lo único que tengo que hacer es actuar sobre el tramo 1. Y sobre el tramo 1 puedo hacer un refuerzo, puedo hacer una renovación o colocar una planta, un booster al inicio de la planta, del sistema. Hago los cálculos para el refuerzo del tramo y tengo que colocar, como obtengo un diámetro de 63 milímetros que no está en la tabla, si proyecto todo con 90 milímetros me va a quedar capacidad excedente. Consecuentemente tengo que reforzar, tengo que determinar los largos para usar diámetros de cañería de 75 milímetros y 110 en los tramos correspondientes. La otra opción es renovar el tramo 1 completo. Y si lo renuevo, tiene que ser en cañería de
90 milímetros diámetro interior y diámetro interior de 131 milímetros, que equivale a proyectar con cañería de 110 y 160 en largos que tengo que determinar, considerando las ecuaciones de equilibrio a que puedo echar mano. Y la otra opción es la de colocar una planta elevadora. Tengo que determinar cuál es la pérdida de carga total que requiere el tramo 1 para ese caudal, ¿ya? Como conozco el caudal, conozco el diámetro, puedo calcular el valor F y puedo obtener el valor de la pérdida de carga que va a requerir ese diámetro para transportar el caudal de proyecto. Como tengo un nivel de energía disponible, tengo que descontar ese nivel de energía disponible al de la pérdida de carga total. Yo obtengo el valor de la altura dinámica total, que corresponde a la altura que tengo que elevar el agua en esa planta elevadora para que pueda vencer la pérdida de carga correspondiente. Y la potencia eléctrica de esa planta elevadora es de 1,08 kilowatts. ¿Cuál es la opción que uso, que determino como más conveniente? Requiero hacer un estudio económico que, como me faltan esos antecedentes, lo único que hago es indicarlo. ¿Alguna consulta? Entonces aquí cuando me dicen por las obras que se podría requerir, las opciones son renovación, refuerzo y una planta elevadora. Y tengo que hacer el planteamiento que me permita visualizar todas las cosas que tengo que hacer. Y después me pongo a trabajar. Dibujo mi línea piezométrica, determino cuáles son los tramos que tengo en mi sistema. Tengo 2 tramos para estos datos. Calculo el caudal que lleva el tramo 1, calculo el caudal que lleva el tramo 2, y el caudal que lleva el sistema es el menor de los dos. Y como me dicen cuál es el incremento que va a haber hacia el año 2035, puedo determinar cuál es mi caudal de proyecto y los comparo con los caudales que cada tramo puede transportar. Y concluyo que lo que tengo que reforzar o modificar o actuar es en el tramo 1. Y las opciones son renovación, refuerzo y planta elevadora. ¿Cuál de las 3 opciones uso? Es aquella para la cual tengo que realizar un estudio económico que permita determinar cuál es la opción más conveniente. Como esos datos no los tengo que indicarlo cómo obtengo esa solución. ¿Alguna consulta antes de pasar al otro ejercicio? ¿Hay alguien en clase? Sí, profe, yo lo voy siguiendo. Perfecto. Y después nos queda el otro ejercicio que decía, oiga, hay un embalse que tiene un muro con esa forma y en el fondo, ¿qué nos piden calcular? Oiga, ¿es un muro estable o es un muro inestable? Y los datos eran absolutamente personalizados.
¿Ya? Entonces, yo aquí, ¿qué podía hacer? Lo primero que tenía que hacer era un modelo. Y decía, perfecto, respecto del punto A, tengo que calcular el momento resistente y el momento volcante. Respecto del muro, el muro me genera un momento resistente. La columna, el peso del agua sobre la estructura, me genera dos fuerzas. Una fuerza de empuje que me genera un momento volcante y el peso de la masa de agua sobre el muro me genera un momento resistente porque me aumenta el peso del muro. Entonces aquí me daban los datos de el valor de la base del muro, de la parte superior del muro, me daban la altura máxima, la altura de agua, y yo podía calcular en base a la diferencia entre el valor de A y B, cuál era el valor de arriba, la base de este triángulo. Colocaba los datos, que eran absolutamente personalizados, y decía, perfecto, voy a calcular todo esto en base a un ancho unitario de muro. Y decía, perfecto, ¿cuánto vale C1? C1 es B. Yo sé que B es igual a A más 2C1. Consecuentemente, C1 era B menos A partido por 2. Y ese valor de esa base, de este triángulo, era 3,5. Y como ya sabía cuánto valía eso, podía determinar cuál era el valor de C, de la variable C, que era esa extensión, el ancho de este triángulo de agua que me está afectando o que me está ayudando con el momento resistente. Yo podía decir por relación, oiga, C1 es a C como H, la altura máxima es a la altura del agua. Y calculaba que el valor de C, de la variable C en este esquema, era 3 metros. El otro dato que tenía eran los pesos específicos. El peso específico del agua, el peso específico del muro. Y después entraba a hacer mis cálculos. Decía, perfecto, primero calculo la fuerza del agua que está actuando acá. Densidad por la altura, el cuadrado de la altura partido por 2 por el ancho del muro. Como es ancho unitario, me sale que la fuerza del agua es de 240.000 newton. Y el brazo respecto del punto A ya es este. 2/3 de esta altura. Después calculaba el peso de agua sobre el embalse. ¿Y dónde se me aplicaba? En 2/3 de C. Respecto de A, era todo este largo menos 1/3 de C. Después calculaba el peso del muro y dónde actúa el peso del muro respecto al punto A. ¿Ya? Actúa en B medios.
Entonces ya tengo el valor de cada fuerza y el valor del brazo respecto al punto A. Y calculo el momento volcante, que me lo origina la fuerza del agua actuando a la altura correspondiente, el momento resistente, y podía finalmente calcular el factor de seguridad. Eso era el ejercicio número 2. Y la mitad del curso compartió un desarrollo que calculaban la fuerza hidrostática en este muro, pero tenían que calcular el efecto de esa fuerza respecto del punto A. Y ese era un tema complejo. Entonces, el modelo más sencillo, bajo mi óptica, era este. En que descompongo un problema complejo en 3 problemas chicos que los puedo resolver rápidamente. Profe, ¿por qué del punto A no entendí esa parte? ¿Por qué sacó el factor C1? Porque yo tengo un desarrollo parecido al suyo, pero esa parte yo no la hice, no me queda claro. Es que este muro, ¿cuándo se va a volcar? Cuando la fuerza que está actuando como momento volcante sea mayor que el momento resistente del muro. Sí, eso lo tengo, pero eso depende también del punto de aplicación de esa fuerza. Respecto del punto de aplicación, respecto del punto A. El muro, el peso del muro, actúa aquí en la mitad del B. Sí. Porque este muro yo lo descompongo en 2 triángulos y un rectángulo. Sí, saca el centroide del muro. Perfecto. Que es donde Después, actúa el momento. el peso del agua actúa al tercio Del del valor triángulo que B. se formó. Consecuentemente, respecto del punto A, el peso de la masa de agua sobre el muro actúa a B menos un tercio de C. Ah, usted usó el momento que efectúa la masa de agua sobre el muro. O sea, Pero por independiente supuesto, cuánta agua tenga para atrás, por ejemplo, el embalse. pero por Es supuesto, solo la que cae sobre el muro. solo la Ah, que cae sobre el muro, porque la gota de agua que está acá me actúa sobre el suelo, sobre el no terreno, sobre el claro, no, muro. claro. Ya ahí lo sigo. Y después tengo la fuerza hidrostática, en que he separado el tema en 2, porque si quiero colocarlo acá, el tema se me va a complicar, porque tengo que determinar cuál es la ubicación de esa fuerza respecto de este punto, cuando calcule el momento. Entonces, lo más sencillo era hacer, a mi juicio, este esquema. Sí, yo hice algo muy similar y también tengo valores muy similares, pero no tengo esa lógica del principio. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la gracia? Que tengo que hacer un modelo que me permita hacer los cálculos en forma sencilla y forma didáctica. Entonces, lo más sencillo era decir, perfecto, tengo este problema y lo separo en 3. El peso del muro, el peso de la masa de agua sobre el muro, que solamente actúa en esta parte, y la fuerza hidrostática que actúa sobre toda esta zona. Eso era la prueba de la semana pasada. Ya, profe, era largo el ejercicio uno igual. El 2 era mucho más fácil de descomponer, pero el 1 requería su tiempo. Pero en el 1 había que decir, oiga, perfecto, tengo 3 opciones a considerar, que lo habíamos dicho ya varias veces en las clases anteriores.
opción de renovación, opción de refuerzo y opción de planta elevadora. Sí. ¿Ya? Oye, ¿El refuerzo es cuando se pone una cañería paralela? así es, Ya, que en servicio con la actual me llevan todo el producto, todo el caudal que necesito. ya, profe. ¿Ya? Asumo la responsabilidad. Entonces, antes de terminar la clase de hoy, quiero hacer un pequeño ejercicio muy sencillo. Para terminar el tema de los grupos de elevación, que va a tomarme un par de segundos. Me dan un segundo y ahí nos va a quedar el tema absolutamente claro. Sí, profe. Denme un segundito. Ya. En una localidad se requiere construir una planta elevadora que tiene que entregar un cierto caudal. ¿Ya? Y nos solicitan prediseñar la planta elevadora. Conocemos el perfil de la impulsión y como conocemos el perfil de la impulsión, podemos comenzar a hacer todos los cálculos correspondientes. ¿Y qué nos dicen? Oiga, tenemos esos tipos de materiales que podemos ocupar. Tenemos esta tablilla que nos permite determinar cuál es el tipo de grupo de elevación que puedo ocupar. Entonces, asumamos que tengo ese perfil, dibujo mi línea piezométrica y no tengo ningún problema en mi línea piezométrica. ¿Ya? Entonces digo, perfecto, tengo un caudal que asumamos por ahora que es de 35 litros por segundo y tengo que diseñar la planta elevadora. Primero, lo primero que tengo presente son los rangos de velocidades. Las velocidades, para mi caso, van a ser mayores a 0,6 e inferiores a 1,5 metros por segundo. Como voy a trabajar con cañería clase 6, los diámetros que puedo usar son mayores a 172 milímetros y menores a 271. Porque con eso cumplo el requisito de velocidades mayores a la velocidad mínima e inferiores a la velocidad máxima. Aquí establecí la velocidad máxima, 1,5. Podría considerar 2 metros, 3 metros, lo que sea. Pero con eso ya tengo mi rango de diámetros. Con cañería clase 6 digo, perfecto, puedo ocupar cañería de 200 milímetros que tiene un diámetro interior de 177, la de 221 y la de 279. La tubería de diámetro 355 no me sirve porque tiene un diámetro demasiado mayor. Y comienzo a hacer mis cálculos. Uso la fórmula de Hazen-Williams con un C de 130. Las pérdidas de carga singulares equivalen al 10% a las pérdidas por fricción. Y hago mi tablilla. Diámetro externo, diámetro interno, caudal. Y para cada combinación de diámetro calculo el caudal. Para el diámetro de 200 milímetros externo con 177 interno, me sale una velocidad de 1,4. Para la cañería de diámetro externo 250 me sale 0,9 y para la tubería de diámetro 315 me sale velocidad de 0,5 metros por segundo. La diferencia de cota es de 45 metros. Calculo el valor de Bernoulli, el B cuadrado sobre 2G, calculo las pérdidas de carga por fricción, calculo las pérdidas de carga singulares y calculo la altura dinámica total para cada opción de diámetro. Para la opción de diámetro 200 milímetros me sale 50 metros, para la opción de 250 me sale 46 y para la opción de diámetro 315 me sale 45,5 metros.
como conozco la altura dinámica total y conozco el caudal, puedo calcular la potencia de cada grupo de elevación. ¿Ya? Y como puedo conocer la potencia de cada grupo de elevación, voy a la tabla de número de partidas por hora máximas que los fabricantes me recomiendan y puedo calcular el volumen de la centina de aspiración. Entonces la potencia eléctrica me sale de 24 kilowatts, de 23 y 22. Digo, oiga, perfecto, voy a considerar 10 partidas por hora para la bomba tamaño 1, la bomba tamaño de 23 kilowatts va a ser de 10 y de 22 va a ser 8. Yo obtengo los volúmenes de las centinas de aspiración. 2,6, 3,13, 3,91. ¿Ya? ¿Cuál es la combinación óptima que me minimiza el costo actualizado de costo de construcción más costo de operación? No lo sé, pero sí sé que tengo que especificar que tengo que elegir la opción de menor costo actualizado, y como no tengo las funciones de costo asociados al costo de la planta elevadora y de la impulsión, lo dejo señalado. Y con eso tengo resuelto el ejercicio en una primera instancia. Si tuviera mayor tiempo y mayores datos de información sobre costos del metro cúbico, sobre el costo de las plantas elevadoras, los distintos grupos de elevación, el costo de construir la tubería en diámetro 200, 250, 315 y los costos de operación en los próximos 30 o 40 años del sistema, podría determinar cuál es el costo actualizado menor del costo de construcción más el costo de operación de cada opción. Como ese dato no lo tengo, tengo que señalar qué es lo que corresponde hacer en el paso siguiente. Y eso es el desarrollo de un ejercicio de planta elevadora con impulsión con los datos que tenemos a esta altura del partido. Profe, consulta. Sí. ¿Qué información entrega la altura dinámica? Que como que ese término como que todavía no lo asocio bien. Altura dinámica. Que lo dijo al principio de la clase y ahora lo volvió a nombrar, por eso. Ya, voy a lo siguiente. Ya, en este esquema. Es como la energía disponible, ¿no? ¿O estoy no, la altura dinámica total. En esta gráfica estoy mostrando la línea pesométrica, ¿sí?, y el perfil del terreno. Entonces, la altura dinámica total es la suma de la diferencia de cotas que tiene mi sistema más las pérdidas de carga para que en el punto final salga el caudal de mi proyecto. Sí, profe, se entiende. ¿Ya? Entonces, eso es lo que yo llamo altura dinámica total. Es la suma de la diferencia de cota en el punto máximo o en el punto donde está la planta elevadora, más el valor de las pérdidas de carga por fricciones circulares que mi sistema quiere cuando transporta por su interior el caudal de proyecto. Eso es altura dinámica total. Ya, profe, sí, ahí entendí ya el concepto. Perfecto. Entonces, cuando en la planta elevadora yo conozco la altura total de elevación, que es diferencia de cota más pérdida de carga, y conozco el caudal, ya puedo estimar la potencia eléctrica de mi sistema. ¿Ya? Entonces, en este ejercicio de aquí, yo podría decir, oiga, mire, dado que la potencia es bien parecida, probablemente el óptimo que me permite tener un grado de holgura para el futuro puede ser diseñar con diámetro
250 milímetros, porque tengo una velocidad de 0,9 metros, que lo podría incrementar hasta 1,5. Si proyecto con tubería de 200 milímetros, va a tener velocidad de 1,4. Holgura, para cambiar los grupos de elevación y llegar a 1,5, tengo prácticamente 0. En cambio, con 250 puedo aumentar en un 50% la velocidad para estar todavía dentro de rango. Entonces yo podría indicar, oiga, mire, la opción, tengo que hacer los estudios de costo, pero en principio, viendo los datos de velocidad, de potencia eléctrica, ya el volumen útil de la centina de aspiración, pensaría que la solución estaría en torno al diámetro de 250 milímetros exterior. ¿Ya? Con eso yo creo, más o menos, que la información para hacer la tarea más sencilla le queda mucho más a mano. ¿Ya? Sí. Y lo que yo les sugiero que déjenme aquí. Perdón, eso lo vamos a... Ahí. Lo que yo sugiero, que cuando hagan el desarrollo de la tarea, hagan un planteamiento para cada ejercicio como el que está acá. Que los va a orientar respecto a todas las cosas que tienen que hacer para resolver cada problema de la tarea. Y esto les va a ordenar respecto a lo que tienen que hacer. ¿Ok? Sí, profe. Que estén muy bien, estamos en contacto. Si tienen... Profe, antes de cerrar la clase, Amigo. consulte sobre la prueba, pero es una solicitud de torpeza mía en la prueba. Que para que la deje pasar ese errorcito. Es que en el ejercicio 3, profe. Por vía WhatsApp. Ah, ok. Sí, se lo le digo al tío. Ya. Cortito, no, si es del peso específico, ¿no? Por eso. Ya. No, Que pero le estén... digo por WhatsApp. Sí, profe. Gracias. Gracias, chao. Chito. Ya, profe, nos vemos. Chao, gracias.